Es hora de presentarles nuestro bloque ecológico. Te Quiero Verde, con nuestro amigo Alberto Suárez. Te Quiero Verde. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Alberto Suárez una vez más aquí en Te Quiero Verde, justo después de las 4, aunque hoy ha sido un poquito más tarde, no porque no estuviéramos listos, estábamos acá, sino porque tenemos que respetar, cómo no, estas franjas electorales, franjas de los comerciales de la radio, por supuesto que sí, como servicio público que es, y que lo hace muy bien, Radio Satélite 100.7 FM, y bueno, pues hemos tenido, como ya les digo, pues estos mensajes de los candidatos ya a unas horitas de votar, nos falta muy poquito. Así que mi primer saludo va hacia todos los amantes del medio ambiente, como tiene que ser, los seguidores de este programa, no solamente a través de las ondas de Radio Satélite, sino a través de la página web. Saben que estamos en www.radiosatélite.pe. El programa dura hasta las 5 de la tarde y, como digo, un saludo a todos los amantes del medio ambiente, pero también a todos ustedes, y yo también me incluyo, como no, votantes, ¿no?, de un nuevo gobierno al que queremos, o por lo menos Congreso, evidentemente eso va a estar seguro, y luego los candidatos que van a dirigir el país durante 4 o 5 años, los próximos, ¿no? Hagan lo posible por informarse, de verdad, y yo siempre digo que aunque todos tenemos nuestro corazoncito de cualquier signo, cualquier tendencia, y muy respetable, procuremos hacer un voto pro unidad, ¿verdad? No anti. Yo creo que todo lo anti, siempre lo he dicho y ustedes ya me conocen, no funciona. Va a funcionar para quien lo diga o para el enemigo con el que se enfrentan, pero no para construir. El anti no construye. Uno puede tener sus diferencias, como no, y de repente, a veces irreconciliables, pero no por ello hay que perder el respeto a todos los demás, piensen como piensen. Y por supuesto un país tan, no complicado, que sí lo es, el Perú, pero tan diferente, tan diverso como es, necesita por supuesto de unidad, porque no todos los partidos, yo estoy casi seguro, no sé, tienen los cuadros suficientes técnicamente para llevar todos los ministerios adelante y todo un proyecto. Por lo tanto, hay que apoyarse en diferentes especialistas, profesionales, políticos que construyan juntos el país, y para ello hay que hacer consensos. Yo creo en esa política, así que yo les animaría simplemente a que, respetando por supuesto la decisión de cada uno, tratemos de votar en la conciencia de aquella fórmula que nos pueda dar más unidad como país. Dicho esto, que bueno, lo quería decir porque yo los considero ustedes mis amigos, pues les voy a decir que tenemos un tema muy interesante hoy para tocar aquí en Te Quiero Verde. Un tema que ya anunciamos la semana pasada y que, como no, hemos cumplido con nuestra palabra, como solemos hacer todas las semanas, cuando ya contamos con los invitados que vienen aquí personalmente a la cabina para hablar sobre temas siempre relacionados con el medio ambiente, o el ambiente y la ecología. En este caso, hoy vamos a hablar de transgénicos, OEBMs, en fin, todo lo que ustedes quieran saber. Para eso está la radio, y lo que le vamos a ofrecer, que ya sabemos nosotros, tanto el invitado como yo, un poquito sobre este tema tan interesante y tan importante, porque no en vano el Perú cuenta con una ley de moratoria al ingreso de semillas transgénicas en el Perú, una ley, la verdad, muy especial, incluso a nivel no solo regional, sino internacional, y es algo notable, lo cual indica que es un tema trascendental para el Perú. ¿Qué es lo que pasa con los transgénicos? ¿En qué consisten? ¿Cómo es la diversidad genética que tenemos en el Perú? ¿Cuál es? Que es tan importante proteger, o no solo conservar, sino también utilizar de una manera racional. ¿Qué es la biotecnología? Preguntas que pueden ser muy, a veces complicadas, pero que ustedes cada vez están más informados y seguro que tienen ya un conocimiento. Pero por si acaso no, tenemos aquí a un especialista de primera con nosotros del Ministerio del Ambiente, que ya estuvo también el año pasado en Te Quiero Verde y que ha vuelto a aceptar, pues muy felizmente, esta invitación aquí a Ventanilla, y con el cual vamos a conversar de todo lo relacionado, y ustedes pueden participar. Ya para finalizar, como ya lo saben, a través de las líneas telefónicas 553-7344, todo lo que quieran, las dudas que tengan, cualquier información sobre transgénicos o OPMs, como lo vamos a llamarlos, con el especialista invitado. Antes, como no, les dejo con este spot
del patrocinador de este espacio, casi ya 8 años, que es Refinería Pampilla, del Grupo Repsol. Como empleado de Repsol, he podido apreciar de cerca los proyectos de inversión más importantes, con el fin de modernizar Refinería La Pampilla y propiciar así el desarrollo del Perú. Repsol da empleo directo a más de 3.000 personas en el Perú. Presente desde hace casi 20 años, Repsol sigue renovando su compromiso con el futuro de todos los peruanos. Repsol, inventemos el futuro. Bien, no les he dicho que el que llame, por supuesto, la persona que llame se va a llevar un precioso regalo, 2, una muy bonita ilustración de hojas de ruta, patrocinada por Repsol y también por el grupo Hyundai, de mi gran amigo Walter Bust, un fantástico fotógrafo y periodista que hace unos trabajos maravillosos sobre diferentes caminos para conocer más el Perú, y una agenda bien simpática de Repsol, muy bonita, para que pueda ser útil. Esos son regalos que hacemos para todos los cariñosos amigos que nos llaman. Sin más, porque luego nos falta el tiempo, que yo ya lo sé, porque un tema también tan interesante como este así lo amerita. Presentamos ya a David Castro, ¿verdad? David Castro, biólogo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y especialista en biotecnología del Ministerio del Ambiente. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes con todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme a tu programa y para hablar de este tema tan... Espera, creo que no ha salido tu presentación tan linda que ha hecho porque el micrófono no estaba abierto. Bueno, de nuevo, ¿cómo estás, David? Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, oyentes. Te agradezco por la invitación que nos haces al programa y para tocar este tema tan interesante y controvertido como es de los transgénicos. Muy bien, claro que sí. Antes dudé con el apellido, Castro, pero es que claro, como yo te conozco como David hace tanto tiempo, digo, Castro, es verdad, Castro. Bueno, primeramente, yo creo que, mira, vamos a hablar sobre todo de cómo está implementándose esta ley de moratoria, ¿verdad?, ante la entrada o el ingreso de semillas transgénicas al Perú, que es tan importante. Pero antes de entrar a ese tema específico, porque yo sé que hay muchos avances, quisiera, como siempre, aprovechar tu visita para hacerte las preguntas que son pues las más generales, ¿no?, las más habituales, que probablemente también tus amigos, cuando saben que trabajas en biotecnología y en el tema este, te preguntan, ¿no? Definamos con esa maestría que tienes tú lo que es un elemento transgénico. Un transgénico o organismo vivo modificado, ¿no?, que es, digamos, el término formal que se le da a los transgénicos, es básicamente aquel organismo que ha recibido una característica, digamos, que es propia de otro organismo o de otra especie. Ajá. Digamos un ejemplo, ¿no? Digamos, diferentes especies tienen diferentes características. Algunas de ellas, digamos, les permiten tolerar mejor las sequías, las heladas. Otras especies tienen, digamos, algunos compuestos interesantes para la salud, para la nutrición, ¿no? Entonces, pero hay también otros organismos, otros que no tienen estas características, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para transferir estas características de otras especies al organismo que nosotros queremos de alguna manera modificar? Esto se hace en el laboratorio a través de pruebas muy complejas que realizan los científicos, ¿no?, con el fin de obtener un producto que tenga características que de forma natural no las podría obtener. Ok, las introducimos entonces en esa nueva especie. Las introducimos a través de una molécula que se llama el ADN, ¿no? Ok, y ese ADN está conformado por genes. Claro, llegando, digamos, al asunto principal, es que son genes que se transmiten de una especie a otra. Y estos genes son los que codifican estas características que te estaba comentando. Muy bien, por eso se llama transgénesis de alguna manera, se llama, ¿no?, transgénico. Se toma un gen u otro, o dos, o X, de una especie a otra para mejorar alguna cualidad que queremos mejorar. Así es. La pregunta también que te hice el año pasado es que ¿es de una especie a la suya, no, o una suya similar, o puede ser de una especie animal a una especie vegetal? ¿Puede haber un intercambio de cualquier especie a cualquier especie? ¿Eso es la transgénesis? Sí, en realidad sí, se puede transferir estas características a través de los genes de especies completamente diferentes, ¿no? De animales a plantas, de bacterias o de hongos a plantas, de algunos, por ejemplo, del ser humano a las bacterias, ¿no? Entonces te da mucha versatilidad para hacer estas modificaciones en un amplio espectro de organismos. Eso es lo que la ciencia ha conseguido durante estos años de avance, sobre todo en el campo de la biotecnología, ¿no? Claro, la biotecnología aplica estas herramientas para, de alguna manera, obtener organismos que te permitan producir algunos compuestos que de manera natural serían difíciles de obtener, ¿no? Claro.
Y eso siempre para buscar una mejora pues en cultivos, una mejora en cosechas o en crianza de animales, etcétera, ¿no? Sobre todo. Sí, sobre todo en eso. Por ejemplo, el primer transgénico fue una bacteria que empezó a producir insulina humana. Le transfirieron el gen, la característica de la insulina humana del ser humano a la bacteria. ¿Por qué? Porque antes de que haya esta bacteria que produzca la insulina se obtenía del páncreas de cerdos. Tenías que tener un montón de páncreas de cerdos, hacer la trituración y de ahí extraer la insulina para darle a los diabéticos, ¿no? Ya. Entonces, para evitar hacer eso, se transfirió el gen del ser humano a la bacteria y la bacteria lo produce de una manera mucho más rápida y mucho más económica, ¿no? Y gracias a ello es que muchas personas con esta enfermedad pueden obtener la medicina. Eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque habitualmente cuando pensamos en transgénicos pensamos enseguida en alimentos, ¿no? Como que simplemente alimentos o animales o crianzas, pero no, lo que hay que decir es que la transgénesis, como bien decías tú, se utiliza sobre todo, fíjate, la primera vez con una bacteria para un tema médico, ¿no? Claro, y lo más de salud. De alguna manera esto se debe a que los transgénicos que más podemos percibir o ver en los mercados son aquellos destinados a la alimentación, principalmente alimentación de animales, ¿no? Porque los transgénicos, el 99% de los transgénicos que se producen en el mundo son soya o maíz, maíz amarillo, que es el maíz que se le da como alimento a los pollos, algodón, pues son para las fibras, que es de la industria textil, y la canola del cual se obtiene un aceite para producir biocombustibles, ¿no? Estos son... Es importantísimo el dato que tú das y quiero recordar permanentemente, porque yo también lo sé, pero me lo confirmas una vez más. Es el 99% de los transgénicos que se producen en el mundo son esos 4 cultivos. Así es. 99%. 99%. Es un montón. Y de ese 99%, la mitad de soya. No me digas. Y la tercera, la mitad es soya, la tercera parte es maíz y el resto es algodón y canola. Fíjate que, o sea, solamente el 1% del consumo, ustedes imagínense, a lo mejor alguien me está escuchando ahora y tomate transgénico, papaya transgénica, hay todo transgénico. No, ni el 1% llega a eso. Ni un 1% llega. ¿Y cuántos cultivos, aprox, ¿no? Podemos decirlo, pero yo creo que sí se pueden cuantificar más o menos. ¿Cuántos millones de hectáreas de transgénicos están cultivadas en el mundo? Actualmente en el mundo se estima que hay unos 180 millones de hectáreas de cultivos transgénicos. Pero no ha subido mucho, ¿no? Porque esos son datos del año pasado y del anterior, no hay tantas, ¿no? Sí, sube en promedio, está subiendo menos del 1% al año. En el año 2000, este dato es al 2014, porque 2015 todavía no sale. Sale normalmente en estos meses, ¿no? A 2014 eran 180 millones, al año 2013 eran 171 millones. Básicamente esa es la tasa a la cual está aumentando. Me refiero que no, yo pensaba que iba a lo mejor a ser más en realidad, porque claro, hay mucho más cultivos, o sea, mucho más espacio probablemente en el mundo, pero no es tanto y eso es significativo, ¿no? Porque me imagino que... ¿A dónde quiero llegar con todo esto, David? ¿A dónde quiero llegar con los oyentes? Que estás preguntando, Alberto, ¿por qué? Porque hay algo que, no sé si se puede decir mito o una información, ¿verdad? Que es popular de que, como decía antes, el transgénico, cualquier cosa es transgénica, cualquier cosa se vende transgénica. No, hay simplemente 2 cultivos de alimentación transgénicos en el mundo que son la soya y el maíz, y creo que son para animales, no son ni siquiera para seres humanos. Me imagino que sí, que hay soya transgénica que está en muchos alimentos, ¿verdad? Pero no es para consumir, no te vas a comer un plato de soya transgénica, no un plato de maíz transgénico, no. Claro, nosotros consumimos la soya principalmente a través de extractos, o a través de, por ejemplo, la dieta vegetariana utiliza mucho la soya, ¿no? Entonces son los principales consumidores de alguna manera de soya transgénica, pero hay que tener en cuenta que hay muchos derivados del maíz y de la soya, incluso del algodón, como son aceites, son harinas, que las cuales son utilizadas mucho en la industria alimentaria. Entonces, indirectamente también estamos consumiendo transgénicos. Y hace muchísimo tiempo. Sí, el primer transgénico en el caso del maíz fue aprobado en el año 1996. Ya. Y desde ahí empezaron a aumentar el número de variedades transgénicas que hay en el mercado, ¿no? Claro, y ahí viene, bueno, vamos a pasar luego a la otra pregunta, ¿no? Bueno, por favor, hagan preguntas si ustedes quieren al 553-7344. Están invitadísimos para participar en esta conversación como invitado. Y acuérdense, siempre se van a llevar un detallito muy simpático, una hoja de ruta, no solo simpático, sino muy bueno, un libro sobre carreteras del Perú de Repsol, y también una agenda. Pero bueno, la pregunta es esta. Teniendo en cuenta cuáles son estos cultivos y cómo están desarrollados en el mundo, ¿se podría decir que entonces el transgénico es, digamos, casi como un commodity, ¿no? No es una cuestión de alimentación. Cuando hablo de commodities, para que sepan ustedes, es decir, pues una materia prima, ¿verdad?, que existe en el mundo y que está en el mercado y que va a bajar o subir de precio según esté el mercado, ¿no? Así es. Pero no hay otra cosa, porque realmente el 99% es un montón.
Claro, ahí nos damos cuenta que el principal interés para desarrollar transgénicos están enfocados a estas mercancías, digamos, de alta producción a nivel mundial. Eso ¿no? es. Que los precios son regulados no por los mercados nacionales, sino por un mercado internacional. O sea, nosotros no podemos, digamos, de alguna manera influir en los precios de estos productos porque ya viene con un precio que está estandarizado internacionalmente, ¿no? Exactamente. Y es ahí donde entonces podemos entrar un poquito, no dejando ese tema, porque luego a lo mejor volvemos a hacer otra pregunta, si te parece, sobre la cuestión para que quede clara. Yo creo que para los oyentes esas explicaciones de David han sido muy claritas, ¿no? Por la biotecnología se consigue pasar un gen a otro, de una especie a otra, o de cualquier reino, ahí estamos hablando de diferentes reinos, ¿verdad? Sí. Vegetal, animal, para conseguir mejoras, ¿no? Que puedan dar ciertos resultados. Y en el tema del 99% de los cultivos transgénicos, no hablando de animales, pues ya tenemos este tema. Vamos a pasar ahora entonces a por qué nosotros en el Perú tenemos una importantísima ley, y lo digo importantísima, ¿por qué? Porque antes de que anunciemos un poco sus características, fue aprobada por el Congreso de la República con un alto porcentaje de síes y sin ningún no y con ninguna una poca abstención. Fueron 92 votos a favor, 2 abstenciones y ninguna en contra. Y ninguna en contra. Por lo tanto, en ese momento, que fue en el año 2011, ¿verdad? Ya el Congreso de la República optó por algo que era, pues, positivo para el país, ¿no? Pero vamos a ponerles un spot que tenemos ahí que se hizo expresamente para ello y ahí son 30 segundos. Creo que ahí explica muy bien el carácter de esta ley de moratoria. ¿Sabías que desde el año 2011 en el Perú tenemos una ley que impide el ingreso y liberación de organismos transgénicos en nuestro país por 10 años? En este tiempo podremos prevenir y estudiar las consecuencias que la siembra de transgénicos pueda tener sobre nuestra rica biodiversidad. Desde el Ministerio del Ambiente trabajamos para que esta ley se cumpla para la protección de nuestros recursos y en beneficio de todos. Perú, país megadiverso. Creo que el spot lo explica todo, ¿no? O sea, como somos un país megadiverso, se hace una ley con un carácter de precaución, ¿verdad? Claro, los transgénicos, al ser una tecnología, en realidad una biotecnología, no está exenta de riesgos también, ¿no? Tiene beneficios, los cuales ya los hemos comentado, los hemos mencionado, que puedes mejorar ciertas características de los cultivos, pero también tiene riesgos, los cuales deben ser evaluados previamente antes de autorizar el uso de un transgénico, ya sea para siembra, ya sea para consumo humano, ya sea para la industria, ¿no? Entonces, estos riesgos deben ser evaluados y en el país tenemos una regulación que data del año 1999. Muy bien. Esta ley, que se publicó en aquel año, hasta la fecha no ha sido completamente implementada. Entonces no tenemos una herramienta o mecanismo para evaluar qué riesgos podría tener el uso de esta tecnología en nuestro país. Cuando se habla de que no puede ser implementada es porque falta el reglamento de esta ley. Faltan reglamentos por cada sector. Ok, o sea, es algo complicado. El sector agricultura tiene que sacar su reglamento para todo lo que son plantas cultivadas, ¿no? Cultivos transgénicos. El sector pesquero también tiene que sacar su reglamento para ver cómo evaluar aquellos de ese sector, ¿no? Incluso en el 99 ni siquiera estaba el Ministerio del Ambiente, no existía. Así es. Estaba el CONAM. Pero como esta ley, no avanzó porque se quedó estancada de alguna manera, para decirlo así, es entonces cuando se recurre a un mecanismo necesario para decir, un momentito, que como somos un país megadiverso, ¿verdad?, corremos el peligro de que haya una contaminación en los cultivos por temas transgénicos. Claro, había cierto riesgo de que estos transgénicos ingresen sin ningún tipo de regulación. Ok. Entonces, ante ese riesgo es que, por iniciativa de la sociedad civil, es que se empieza a fomentar una ley de moratoria, ¿no? Entonces, esta ley que tuvo mucha discusión, mucha conversación previa, fue finalmente promulgada en el año 2011. Y además el reglamento salió casi inmediatamente. El reglamento salió después de un año porque había que consensuar ya con otros sectores cuál iba a ser la hoja de ruta, por así decirlo, o cuáles iban a ser los pasos durante esos 10 años de moratoria. No, pero un año es casi inmediatamente, porque hay leyes que están en el Congreso de la República, mis queridos oyentes, que llevan años, que llevan décadas. Hay una ley de rompientes, por ejemplo, que falta el reglamento. Incluso la misma ley el reglamento del etiquetado de los transgénicos, que ya tiene como casi 6 años sin reglamentarse, ¿no? O sea, hay una ley sobre etiquetado, pero llevamos 7 años sin poder reglamentar para aplicarlo. Así es. Luego hablamos del etiquetado, que no quiero que se me olvide, ¿eh? Recuerden, 553-7344 si quieren ponerse en contacto con nosotros. Bien, el 2011 vota el Congreso
y dicen adelante con esta ley de moratoria que nos dice que durante 10 años hasta el 2021, ¿verdad? Vamos a evaluar cuáles son los riesgos y vamos a controlar, ¿no?, que no exista esa entrada de semillas para cultivar o animales para poder también, ¿cómo se diría? Para poder criar, ¿no?, que tengan algún rasgo transgénico. ¿Es así? Claro, los 3 puntos básicos que tiene esta norma para cumplir en los 10 años es uno de los más importantes es construir una línea de base de la biodiversidad. ¿Qué es línea de base? Es, digamos, la situación actual, donde está distribuida la mayor concentración de variedades, por ejemplo, de maíz o de papa, donde están los agricultores que conservan esa biodiversidad, cuáles son, digamos, los menos diversidad, en qué lugares hay cultivos como por ejemplo el maíz amarillo, la soya, estos que se comercializan para alimentación de animales, ¿no? Entonces hacer un mapa y detallar exactamente cómo está ordenado nuestro territorio en cuanto a diversidad biológica. Acabas de dar unos datos que yo creo que son fundamentales. Has citado productos, ¿no?, como el maíz, como la papa, como que bueno, a nosotros nos parece muy natural tenerlos acá. Pero es que tenemos que recordar a todos los peruanos, y es por eso una de las razones principales por las que se hace esta ley, de que somos los primeros en el mundo en tener la variedad de especies de papa más grande, primeros en el mundo, medalla de oro, y primeros en el mundo también en diferentes razas de maíz, así se llaman, ¿no? Claro, el maíz se divide o se categoriza por razas, ¿no? Razas. El maíz morado es una raza, el choclo son otras razas, los canchitas que te dan en los restaurantes son diferentes tipos de razas de maíz. No especies, no son especies, razas. son la misma especie, pero son diferentes Exacto. razas. Y en eso estamos muy cerquita, pegaditos con México, ¿verdad?, que es el país originario del maíz, ¿no? Así es, sí. Pero en el Perú se instaló tan bien que, bueno, ya saben que desde los incas es famoso, ¿no?, que más que reverenciado es la bebida nacional. Así es. Incluso hay una teoría que un poco controvertida puede ser que el Perú también podría ser un centro de origen secundario del maíz. Probablemente. Porque se han encontrado restos de maíces muy arcaicos, muy antiguos, que datan de hace unos 7.000 años atrás. Ya. Y el maíz se originó en México hace unos 9.000, 10.000 años. Entonces, lo que puede haber ocurrido es que el maíz de México, digamos, una explicación es que el maíz mexicano donde se originó se distribuyó al continente sudamericano, a la parte sudamericana, muy próximo a su origen, ¿no? Por emigraciones, seguramente, ¿no? Ante una llamada, ¿me parece, David? Sí. Vamos a atenderla. Hola, muy buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Cintia. Cintia, ¿qué tal? Aquí estás, en Te Quiero Verde. Gracias por tu llamada. ¿Estás siguiendo el programa? Sí, claro, es muy interesante lo que están diciendo. Muy bien, ¿de dónde me llamas? ¿De qué parte de Ventanilla? De mi Perú. De mi Perú, qué bacana. La semana pasada estuvo aquí toda la plana mayor de los que están llevando, las personas que están llevando adelante el tema ambiental. ¿Lo pudiste escuchar el programa? No sé si lo escuchaste o no. Sí, mi papá me comentó. Qué bacán, Cintia. Pues sí. Interesante, porque es un distrito nuevo dentro de Ventanilla y vienen con todo el empuje y bueno, le vamos a dar todo el apoyo para que ambientalmente tu distrito cada vez esté más bonito. Bueno, cuéntame, Cintia, ¿qué quieres preguntar o qué quieres aportar a la conversación de transgénicos? Bueno, yo quisiera aportar, ¿no?, que es muy importante dar este tipo de temas porque el niño lo puede escuchar y ya puede crecer con esa mentalidad de cuidar, de plantar, de mantener un jardín, ¿no? Porque si nosotros ahorita hablamos con el adulto, ya ellos tienen una mente formada, una idea, entonces es mejor trabajar también con los niños para que a partir de allí ellos puedan crecer ya con ese valor, ¿no? Con ese valor del verde. Ya, en general, ¿no? Pero también con el tema de los transgénicos que estamos tratando hoy ahora, me imagino que también que la información que estamos dando para los chicos o para los adolescentes les va a servir para crear una opinión mejor, no más favorable, ¿no? ¿Te refieres a eso? Claro, porque de ahí parte, ¿no? De ahí parte de todo. ¿A qué te dedicas, Cintia? Yo soy profesora. ¡Qué bacán! ¿De qué? ¿De colegio público, colegio privado? ¿Cómo es? De un colegio público, sí. Queda en Pachacute. En Pachacute, qué bueno. Me alegra mucho, Cintia, que como profesora estés inquieta ante estos temas y sobre todo ante el tema ambiental. Tengo 2 regalos, uno de ellos tienes que elegir. ¿Quieres la agendita pequeñita pero simpática, de plástico aquí lindo de Repsol? ¿O quieres un libro de hojas de ruta del Perú?
Rutas. Rutas, claro, o sea, eres viajera entonces, eres viajera. Claro, de todas maneras. No, es bacán, es un libro, pero bien bueno, es la guía más completa de los caminos del Perú, 15 hojas de ruta, kilómetro a kilómetro. Bueno. Buenazo es, de verdad. Oye, muchas gracias por la llamada y por darnos este ímpetu, y espero que sigas escuchando el programa, tú y tu papá y tu familia, para seguir con el aporte, ¿no? De tener un ventanilla más lindo, ¿no? Que es la idea. Sí. Ajá, sí. Gracias, Cintia. Ahora te dejo con la llamada para que te pongas de acuerdo con la productora y nos digas cómo vas a recoger el premio, ¿eh? Okay. Un abrazo. Chao, un abrazo. Simpática Cintia, ¿no? Es verdad. Y completamente de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Las personas adultas ya se forman una opinión respecto a un tema y es muy difícil de cambiar esa opinión, ¿no? Ya es llena de prejuicios. En cambio, los niños hay que empezar a digamos, darle información certera, ¿no? Alejada de mitos, alejada de mentiras, porque los niños son muy receptivos a eso. Exactamente. Son los dos grandes problemas. O falta de información, que la ocultas, o desinformación, ¿no? Así es. Y muchas veces las medias verdades, ¿no? Porque las medias verdades a veces son más dañinas que las mentiras. Sí, pues, por ejemplo, miren, a ver, una media verdad, ¿no? Que a veces se habla sobre el tema de los transgénicos, y se lo digo, bueno, digamos un poco, pues, por especialista en comunicación de este tipo, ¿no? Los alimentos transgénicos son una solución para el hambre en el mundo, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Los transgénicos que están disponibles actualmente no están destinados principalmente a la alimentación humana. Exactamente, lo hemos dicho al comienzo, ¿no? Y una alimentación, digamos, adecuada, que te va a garantizar una buena seguridad alimentaria, no se basa solamente en uno o dos productos. La alimentación debe ser muy diversificada. Debes tener tanto de frutas como de vegetales, como de carnes, pescado, pollo, ¿no? Debe ser muy variada. Y no solamente en dos productos como son ahora, que entonces, son el 50% del cultivo. Me ha dejado asombrado, ¿eh? Claro, la soya es el 50% de los cultivos transgénicos. Bueno, luego vamos a hablar también un poco de lo que está permitiendo, lamentablemente, lo que se está permitiendo en muchos países, ¿no? De que ese cultivo, ese monocultivo, como tiene que ser grande y extensivo, provoca sobre la diversidad biológica. Es decir, o sobre el paisaje, ¿no? Hay países como actualmente son Bolivia o Paraguay, el mismo Brasil. Brasil creo que tiene millones de hectáreas de soya transgénica. Así es. Millones. Sí. ¿No? Entonces, claro, viene acá un tema, ¿no? Los países, digamos, donde se concentra, también viene, digamos, otra estadística que es un poco llamativa, ¿no? Los países donde se concentra la mayor extensión de cultivos transgénicos son 5. O sea, en estos 5 países está casi el 95% de los cultivos transgénicos. No me digas, en 5 países el 90%. Casi el 95%. Déjame adivinar, vamos a ver. Uno es Brasil, ¿seguro? Brasil es el segundo, pues, Brasil. El segundo Brasil, Rusia. No, Rusia no. No tiene, está. Incluso Rusia no cultiva transgénicos. ¿Qué? Bueno, pues mira, me equivoqué. Estados Unidos fijo, es el primero. El primero, ¿no? ¿Argentina estará por ahí o no? Argentina es el tercero. El tercero es Argentina, me imaginaba. Y ya por ahí, ya no sé, ahí puede que me equivoque un poquito más, pero... ¿Otro país sudamericano o no? No, el cuarto es la India. La India. Y en la India casi todo es, casi el 100% es algodón transgénico. Te iba a decir, por el tema de la industria, me imagino, ¿no? Sí, es algodón transgénico. Algodón transgénico. Y el quinto país es... Canadá. Canadá. Y ahí tenemos, en 5 países se concentra casi el 95%. Como les comentaba, ¿no? Son 180 millones de hectáreas y en esos 5 países se concentra como unas 160, 165 millones de hectáreas. Pues ahí está el mito que decíamos de la media verdad y demostrable. Otra cosa es algo que también hay que citar, porque hay que decirlo claramente para hacer la información completa, que esta ley de moratoria al ingreso de los transgénicos no prohíbe la investigación con transgénicos, ¿verdad? Todo lo contrario. Claro, como les comentaba, la biotecnología moderna, la biotecnología en general, por la cual se desarrollan los transgénicos, los OVMs, como toda tecnología tiene sus pros y sus contras, sus beneficios que también deben ser aprovechados. Y el país está en toda la capacidad para desarrollar su propia biotecnología, sus propios transgénicos de acuerdo a sus necesidades. Ya. ¿No? Y no solamente enfocarse a la industria alimentaria, la biotecnología y los transgénicos pueden enfocarse a la industria textil, se pueden incluso a la bioremediación, que es importante, sobre todo en un país minero como el nuestro. Claro, la bioremediación. Muy bien, pues se puede aplicar para eso. Claro, para recuperar, digamos, suelos contaminados, ríos en los cuales se ha derramado algún relave minero. Se pueden utilizar bacterias transgénicas para solucionar ese problema, por ejemplo. Perfecto. Entonces, claro, ahí está la utilidad que se puede hacer, o con algunas cosas, digamos, concretas. Yo quiero un tema local, hacer algo sobre la papaya porque tiene tal cosa, entonces a la universidad o al centro tecnológico del país le puedo decir, investiga pues, porque es nuestro, ¿no? Pero con condiciones controladas lo va a hacer para algo local.
Eso es bacán, eso es biotecnología al servicio de la... Pero no, y no ¿por qué? Porque aquí viene el riesgo que aún no hemos comentado, que es que si tú permites que, por ejemplo, los transgénicos puedan entrar y cultivarse en tu país, podemos tener riesgos de que por la polinización, corrígeme si me equivoco, ese maíz que a lo mejor es transgénico y que está cultivando al lado de un maíz gigante del Cusco, ¿verdad? Uh-huh. Ese gen de ese maíz vaya a la otro maíz que está al ladito, ¿verdad? Y entonces ese maíz gigante del Cusco, que es maravilloso, que tiene un precio en el mercado fantástico, ya tiene algo transgénico, ya perdió una onda terrible de mercado internacional. Sí, puede darse el caso. Felizmente, en el caso del transgénico del maíz, solamente se ha desarrollado en el maíz amarillo. Y como sabemos bien, el maíz amarillo solamente se cultiva en la costa y en la selva. No se cultiva en la sierra, donde está felizmente concentrada la mayor diversidad genética del maíz. Entre ellas el maíz gigante del Cusco. Entonces, digamos, por ese lado sí, el riesgo sería mínimo de que un maíz transgénico contamine al maíz del Cusco, porque no se cultivan en los mismos lugares, ¿no? Pero si se cultivan en los mismos lugares. Pero si se cultivan en los mismos lugares, sí, hay ese tema de la polinización. Ya. Que podría, digamos, transmitir sus características que son novedosas, que no son naturales, a estas variedades o razas locales, que sí, en la costa sí hay razas locales, hay muchas variedades de maíz distintas que también podrían recibir ese gen, ¿no? Que le haga un efecto a nivel biológico tendría que verse a largo plazo, ¿no? Puede haber un riesgo, sí, y eso pero a nivel se evalúa. Comercial, sí. Pero a nivel comercial sí hay muchos mercados, como los europeos, en los cuales son muy reacios a aceptar productos que contengan transgénicos. Cada vez más. Asimismo, otro mercado que podría haberse afectado de manera económica son los mercados de los cultivos orgánicos. También porque también en los cultivos orgánicos no se permite la presencia de transgénicos. Claro, vamos a poner, por ejemplo, no sé si es por tonelada, pero imagino que sí, o por kilo, no sé, ¿cuánto puede valer un maíz del gigante del Cusco y cuánto puede valer un maíz amarillo transgénico? El dato exacto del maíz amarillo sí lo sé. Del maíz del Cusco voy a hacer un estimado. El maíz amarillo, que es para el pollo, lo compra uno en el mercado por $1 el kilo. $1 el kilo, el maíz amarillo. $1 o $1.20 el kilo el maíz amarillo, ¿no? Que puede ser transgénico o no transgénico. No se sabe. Pero el maíz del Cusco sí, el kilo no te va a costar $1, te cuesta por lo menos 8 o 9 veces más. O los snacks que tú ves en las tiendas, los snacks de maíz amarillo que vienen 100 gramos, te cuesta $4.50, ¿no? Claro, exactamente, de maíz, exactamente. Claro. Otra llamada, vamos a ver quién nos llama ahora al teléfono. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Juan Pachano. Juan, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De Ventanilla Alta, Alberto. Muchas felicidades por tu programa. Siempre estoy a la sintonía de tu programa. Hombre, qué bien. Qué alegría. Juan, ¿a qué te dedicas, hombre? Bueno, yo soy fotógrafo y me dedico a lo que es la fotografía de sociales, como también al medio ambiente. Justamente. Qué bien. Entonces por eso tienes tiempo libre ahora para llamar. O sea, no estás trabajando en una empresa a esta hora, ¿no? Te viene bien para poder comunicarte con nosotros, ¿no? Qué bueno. Me he escapado un ratito para siempre en la sintonía. Vale, seamos sinceros entonces, genial. Oye, Juan, fenomenal. Bueno, estás siguiendo el programa, ¿no? Estamos hablando de transgénicos con el especialista. ¿Tienes alguna pregunta que quieras hacer a nuestro invitado hoy o no? Dime. Yo siempre me he hecho una pregunta en general en todo este tema de los transgénicos. ¿Cómo al usuario le llega la información de qué productos son transgénicos o no? O sea, implementado una ley para que la información sea mucho más clara, porque hay mucha gente confundida sobre qué producto es transgénico, por ejemplo la soya que se consume mucho. Quería saber, hay una política, se han mejorado las políticas para tratar de dar, o sea, más evidente la información en los productos en los supermercados, en los mercados. Eso quería saber. No, genial la pregunta. Estás hablando de algo que comentamos, pero así muy por encima antes, que es la etiqueta, ¿no? La ley de etiquetado, más o menos, ¿no? O sea, que en un supermercado te digan cuál tiene transgénicos y qué cantidad puede tener. Una pregunta muy importante, claro que sí. Qué bueno, Juan, pues muchísimas gracias. Como tenemos poquísimo tiempo, la voy a hacer pasar ya a David, pero bueno, antes te vas a llevar un regalo, también de Refinería Pampilla. Elige, ¿qué quieres? ¿La hoja de ruta, el libro de Walter Boots sobre 15 caminos o una agenda muy simpática de Repsol? Bueno, yo creo que la agenda estaría bien. Mira tú qué bien, pues la agenda bien bonita para ti de Repsol, y gracias por llamar, y aquí ya te pones en contacto con la productora para que te diga cómo recogerlo. Gracias, y le hacemos la pregunta al toque. David, qué interesante, ¿no? Lo que nos dice Juan, ¿no? Sí.
A ver, ahora. Bueno, una pregunta completamente relevante la que nos acaba de dar Juan. Y me gustaría explicarlo porque justo estoy dentro, como parte del ministerio, formamos parte de este grupo que está viendo el reglamento del etiquetado, ¿no? Ok, perfecto. Un poco de historia rápidamente. El etiquetado de los transgénicos nace a través del Código del Consumidor. El artículo 37 del Código del Consumidor establece que todo alimento que contenga algún componente transgénico debe indicarlo en su etiqueta. Entonces, eso salió en el año 2010. Estamos en 2016 y hasta ahora no se publica el reglamento. Y es por dos cuestiones muy simples. La primera es porque de todas maneras hay una cierta presión por parte de las entidades, digamos, las empresas, sobre todo empresas que están forman parte del rubro de los alimentos, porque ellos aducen que les va a incrementar costos y esos costos lo van a traducir finalmente al consumidor. ¿Costos que ponen en la etiqueta que van a poner que tienen X porcentaje de claro, OVM? Porque dice que van a tener que analizar sus materias primas para ver si tienen o no tienen transgénicos. Lo cual, digamos, de alguna manera es una excusa muy mala, porque ellos saben perfectamente si utilizan soya de Brasil o soya de Argentina, claro, o maíz sabes automáticamente con sabes que es transgénico, ¿no? Sin necesidad de hacer ningún tipo de análisis. 2 minutos te cuesta, claro, con estas tiritas. Ya. Y el otro... Y la otra es porque no teníamos en ese entonces, ahora sí lo tenemos, laboratorios para hacer la fiscalización. O sea, está bien, ¿no? Se etiqueta, pero de repente un producto no lo etiquetan y tú sabes que es transgénico. ¿A dónde lo llevas para que lo analicen y realmente determinen si eso no es transgénico? Y eso es un logro de la ley de moratoria, de la implementación. Y gracias a la ley de moratoria contamos con 4 laboratorios que pueden hacer esos análisis de transgénicos. Claro. Entonces, ahora la discusión ya se está terminando. Esperemos que salga el reglamento del etiquetado próximamente para que el consumidor esté informando sobre qué productos contienen y qué productos no contienen algún compuesto, materia prima o derivado. Ahora, habría que preguntarse por qué, si yo soy una empresa que hace un alimento y lo pongo en un sitio, en escaparate público, ¿no?, con lo que tiene, ¿por qué es reacio a poner una información que el público demanda? ¿Por qué? Ellos creen, como hay una mala percepción pública respecto a los transgénicos, que si eso lo incorporan dentro de sus productos, genere automáticamente un rechazo de la población hacia ellos. Bueno, yo tengo una noticia para estas empresas y para todos ustedes, ¿no? Y además de última mano. Hay una feria a nivel internacional que se llama Expo West en Estados Unidos desde hace ya unos años, y referente a los alimentos naturales, a los alimentos saludables, ¿de acuerdo? Hace 10 años, 11 años, pues tenía un poco, podríamos decir entre comillas, pues toda una atmósfera más hippie, o sea, de alimentos sanos, orgánicos, ¿no? ¿Saben ustedes cuáles han sido los visitantes? Hace nada, hace 2 semanas que se ha celebrado en Estados Unidos, creo que en Colorado. ¿Cuántas personas han visitado esta feria? 600.000 personas, que no es público en general, sino que son gente que trabaja en el rubro de la alimentación. ¿Y saben qué pasa? Que cada vez a nivel mundial hay una mayor demanda colectiva de los alimentos saludables. Es decir, que quieren productos que tengan las garantías de que son naturales y no les importa a los consumidores. Hablamos siempre de un primer mundo con capacidad adquisitiva, ¿no? Pero no le importa pagar un poquito más por tener un producto saludable, que quiere decir que no tiene excesiva azúcar, que no tiene aditivos artificiales, o en este caso que no tiene alimentación modificada, que no esté modificado transgénicamente. Es decir, el mercado, no solo orgánico, hablo ya de naturales, y ahí estaban todas las empresas. De hecho, la Campbell's, que es una de las famosas empresas de sopa, ¿no?, de tomate de Estados Unidos, que es, bueno, tiene esos aditivos, ya ha lanzado una línea totalmente natural. Y la cadena Walmart, que es como decir aquí, pues no sé, un hipermercado enorme, grande, acaba de cerrar 200 no sé cuántos establecimientos a nivel mundial, y se cree que va a cerrar más durante el próximo año en Estados Unidos, 100 y pico establecimientos. Es decir, hay una exigencia del consumidor a nivel internacional de querer alimentarse más sanamente. Por lo tanto, es irremediable que el consumidor aquí, en China o en cualquier lado, exija al organismo estatal o a cualquier empresa: por favor, ponme ahí lo que me estoy comiendo. No. Sí, y pasa algo interesante en Estados Unidos, ¿no? Ahí, en ese país, se han invertido millones de dólares por bloquear normativas sobre etiquetado de alimentos con contenido de transgénicos. Y eso que ha provocado, obviamente, cierta desazón en las personas, en los consumidores, porque la mayoría de ellos aprueban o desean que se etiqueten los alimentos que contengan transgénicos, que
las grandes empresas productoras de alimentos, como tú comentabas, Campbell, Whole Foods, entre otras, por iniciativa propia van a etiquetar sus productos. Claro. Porque aparte de eso, también puede ser una estrategia de marketing, porque digamos cambia la cara de la empresa, una empresa transnacional que produzca productos y que se oponga al etiquetado y le cambies la cara, ¿no? Porque ahora esta empresa, por iniciativa propia, sin necesidad de ningún tipo de ley o regulación, van a etiquetar sus productos. O por una presión del consumidor. Así es. Claramente, o sea, si hay el mercado. En el Perú todavía no tenemos esa presión porque a lo mejor todavía no hay la suficiente cultura, ¿no? Educación más que cultura del consumidor, pero lo estamos logrando entre todos. Así que, Juan, creo que prontito, si Dios quiere, ¿no? Antes de que acabe nuestra celebración de los 200 años de independencia, tendremos una ley de etiquetado, ¿no? De transgénicos. No quería, tenemos unos cuantos minutos más, David, pero no quería yo tampoco dejar de hacerte un par de preguntitas más sobre el tema de transgénicos. Bueno, primeramente algo importante. Ya hemos hablado de algún avance dentro de la implementación, porque como hemos dicho, del 2011 al 2021, no es que digan, bueno, frenamos aquí, no entra un transgénico para cultivarse, pero vamos a estar dormidos y luego vamos a ver qué hacemos. No. Se ha dado el Estado peruano, ¿verdad?, con diferentes ministerios, 10 años para implementar medidas de bioseguridad, de fiscalización, de investigación, y se han logrado bastantes cosas interesantes, como por ejemplo líneas de base, ¿no? Es decir, conocimiento de los que tenemos para ver en qué zonas se pueden, teóricamente, si es así, plantar o no, o cultivar transgénicos. Se han conseguido ya laboratorios que pueden analizar. Se ha conseguido una seguridad, sobre todo en zonas de frontera, ¿verdad o no? Sí, la idea es analizar todo el material que se vaya a sembrar, que se vaya a cultivar directamente en las aduanas, en los puntos de ingreso internacional al país. Se analiza ahí si es que tiene o no tiene transgénico. Si contiene transgénico, como va a ser para liberación al ambiente, automáticamente se rechaza y se reembarca al país de origen u otro país. Perfecto. ¿Y qué más avances se haya podido ver que se me hayan olvidado a mí ahora mismo dentro de todo esto hasta el 2021? Hemos trabajado mucho en el tema de bioseguridad. Como te comentaba, en el año 99 se publica una ley de bioseguridad que hasta ahora no es implementada. Entonces, en estos 4 años de implementación del laboratorio, un poquito más, se ha avanzado más en bioseguridad que en los 13 años anteriores. Claro, porque antes no teníamos esa, entre comillas, necesidad, ¿no? O obligación. No, se había, sino que había una falta, suerte de desinterés por parte de los sectores, ¿no? Entonces el Ministerio del Ambiente ha tomado la batuta, por así decirlo, el liderazgo en temas de bioseguridad y está metiendo todos los esfuerzos para lograr implementar esta norma y respetar el protocolo de Cartagena, que es un acuerdo internacional, así como el convenio de diversidad biológica respecto al tema de OBMs. Fenomenal. Te quiero hacer una pregunta que me hizo un amigo mío. Y yo le dije, mira, yo le contesté y dije, espero que esté bien, pero quiero que me la firmes tú. Él me decía, bueno, yo tengo entendido que cuando, no acá, porque todavía no, por la ley de moratoria no está permitido el cultivo, pero en países donde hay cultivo y es libre, digamos, puede ser Brasil, Paraguay, etcétera, un agricultor dice, bueno, yo quiero comprar esta semilla transgénica, ¿de acuerdo? Te la tiene que comprar a una cierta empresa. Hay como 3 o 4 empresas en el mundo, más o menos, ¿no? Internacionales. Sí, unas 5 o 6. 5 o 6. Y él les da un kit, ¿no es así? Donde va la semillita, pero también va el herbicida o va, digamos, el elemento que permita que esa planta pueda crearse o cultivarse sin que ningún agente externo vivo la pueda dañar, ¿no? Pero eso tiene una caducidad, eso es como un kit, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que está obligado luego el agricultor en el siguiente año a seguir cultivando con esa misma empresa? Porque si no, ya el suelo lo tiene ya, digamos, marcado por ese transgénico, ¿o no? Eso es, de cierta manera, parte de lo que me acabas de comentar es cierto y parte no es cierto. A ver, es una media verdad, como comentábamos, ¿no? ¿Cómo es el sistema? En el caso del maíz, por ejemplo, los maíces que cultivamos en el Perú, maíz amarillo, que es donde están los transgénicos y que es lo que cultiva el Perú para alimentación de los pollos, el agricultor compra semilla cada campaña, sea o no sea transgénica. ¿Campañas cada año? No, cada vez que siembra. Puede haber 2 campañas al año. Perfecto. Claro. Entonces el agricultor, así sea o no sea transgénica la semilla, compra cada campaña una semilla nueva. ¿Por qué? Porque le da mayor rendimiento. Pero acá no puede comprar semillas transgénicas, por eso puede cultivar. Acá no, pero los híbridos que compra, las semillas que compra el agricultor peruano, las compra, como te digo, para cada campaña. ¿Por qué? Porque le da mayor rendimiento. Perfecto. El agricultor puede cosechar, guardar un poquito y volver a sembrar, pero esa siguiente siembra le va a salir, digamos, con una productividad y un rendimiento muy bajo. ¿Por qué? Porque así es siempre. No, es porque es un poco difícil de explicar de esta manera, pero es un híbrido. El híbrido, lo que pasa es cuando cruzas dos híbridos, digamos, de la misma de la misma chacra, hay como una suerte de depreciación. Ya.
Entonces esa depreciación a la siguiente, digamos, descendencia se genera una... ¿Qué es lo que te ofrece, digamos, el transgénico a un agricultor boliviano o paraguayo? Ya, como te digo, entonces lo que hace el transgénico, ciertos transgénicos, no todos los transgénicos, los que son tolerantes a herbicida, te venden, claro, la semilla con su herbicida. ¿Por qué? Porque ese transgénico no muere con ese herbicida, pero sí todas las malezas y las plantas que pueden estar compitiendo con tu cultivo. Ok. Entonces ahí sí. Aparte de eso, en el caso de la soya sí, a diferencia del maíz, tú sí puedes guardar la semilla y volver a sembrar y el rendimiento casi sigue siendo igual de alto. No estás obligado, digamos, a comprarle a ese Entonces, señor. En ese caso sí, la empresa que te vende la semilla transgénica, sea cual sea la empresa, no solamente Monsanto o Syngenta, ¿no? Cualquier empresa te hace firmar un contrato, una suerte de contrato. Como un compromiso. Y en ese contrato que firma el agricultor, porque es un contrato, una de las cláusulas es esa, ¿no? Que no puedes rehusar el grano y volverlo a sembrar. Tienes que comprarme la mía nueva que te voy a actualizar yo. Así es. Como cuando haces un contrato con los celulares. Algo así. 18 meses. De la misma manera. Entonces, claro, eso pasa con la soya, eso pasa con el algodón, pasa con, digamos, con esos cultivos que de alguna manera puedes reutilizarlo porque a la siguiente generación te va a seguir rindiendo igual, ¿no? Pero en el caso del maíz, el maíz siempre, sea o no sea transgénico, tienes que comprar nueva semilla. Nueva semilla. Ya, pero entonces es en esa actualización. Ahora, ¿qué pasa con esos herbicidas? Porque ese es otro de los que también la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué pasa con ellos? O sea, el herbicida que te pone, me dices que mata todo aquello que le pueda hacer, digamos... Solo plantas. Solo plantas. Pero también insecticidas trae o no? Hay transgénicos que sí traen una proteína que es tóxica para ciertas plagas. Ok, pero ¿para ciertas o para todas? Porque no, una de las para cosas, ciertas plagas, son específicas. Ahora, eso sí, como son monocultivos, en realidad cuando hay grandes extensiones de soya o de maíz transgénico, muy poquita vida hay alrededor de eso, diferente, ¿no? ¿O no? Te voy a decir algo que nosotros hemos podido apreciar cuando hemos ido a hacer nuestras visitas a los campos de cultivo. Ya. Cuando uno compara un cultivo convencional, ¿qué es un cultivo convencional? Es un cultivo al que le aplicas tus fertilizantes, sus insecticidas, su fungicida cada cierto tiempo, ¿no? Ya. En esos campos de cultivo que no son transgénicos, casi no hay insectos viviendo ahí, ni benéficos ni plagas. No hay nada porque se lo cargan con porque el insecticida que aplican es tan químico. El químico que aplican mata a todo ser vivo que hay ahí. Ok. Pero tú ves un campo transgénico, que tuve la oportunidad de ver en otros países, tú ves que ahí sí hay, digamos, de alguna manera ciertos insectos viviendo, sobre todo algunos benéficos. Ya. Porque ya no aplicas insecticida, porque la planta se defiende por sí sola. Ya. Y la defensa de la planta solamente es para las plagas y no para todos los insectos. Podríamos decir, entre comillas, que eso es una cualidad beneficiosa. Claro, en este tipo de transgénicos, que es un tipo, como te digo, diferentes tipos, en este tipo de transgénicos, por ejemplo, sí, o sea, tú comparas un cultivo convencional con un transgénico, en el transgénico hay mayor diversidad de insectos. Tenemos que irnos ya, porque nos están diciendo ya. Pero es que ese tema, ¿se dan cuenta que es para hablar otra hora casi seguida de esto o no? Porque hemos hablado nada más que hemos hablado creo de lo más importante, pero faltan cosas específicas, porque ahí es importante. Lo que creo que ha quedado claro es que no es todavía una cosa como para tomársela tan libremente, es decir, libre mercado y el transgénico entra en Perú, bueno, como en todos los países, porque cada país tiene una realidad diferente, y la realidad nuestra es que somos un país mega diverso y cada vez estamos ascendiendo más en el ranking, tú sabes, ¿no? Hay países como Indonesia, que también es mega diverso, fantástico, que lamentablemente está siendo arrasado por la desertificación de la quema de árboles, ¿no? Y para el cultivo de la palma aceitera. Y para el cultivo de palma aceitera, exactamente. Hay millones y millones de hectáreas, ¿no? Y ya hablaremos de la palma aceitera porque, santo Dios, tiene sus bemoles, ¿no? Porque es una especie introducida además, ¿no? Es africana, no es nativa en absoluto. Pero bueno, ese es otro tema. Un placer que hayas estado con nosotros. Espero que los oyentes, como ha sido el caso de Juan y Cintia, ¿no? Que han llamado, a la cual les agradezco, también han estado, bueno, complacidos por la entrevista. Y todos ustedes, acuérdense que a partir de ahorita ya, yo creo que mañana o pasado lo más, estará colgada en nuestro Facebook, Te Quiero Verde Perú, y también en nuestra página web, Perú Te Quiero Verde, y en nuestro YouTube. Así que van a tener esta información repetida para la eternidad, 1000 veces, con los datos tan importantes e interesantes que nos ha dado David. Muchísimas gracias por estar acá otra vez. Igualmente, Alberto, gracias por invitarme a tu programa y gustoso de venir nuevamente aquí a conversar con la semana que viene estamos hablando de mentira, ¿no? Y quisiera añadir solamente un poquito más, que cualquier pregunta que quieran hacer sobre temas de bioseguridad, todos los oyentes escriban al correo bioseguridad@minam.gov.p. Qué importante, repitamos por favor, porque esto es, denles ahí 10 segundos, 5 para que cojan el lapicero. Bioseguridad @minam.gov.p. Perfecto, porque además es un correo que me consta que lo llevas tú.
Pues, Sí, y tu equipo. Lo administramos. Así que cualquier duda, ahí está. Qué importante es este correo. Bueno, una vez más, para despedirme, que tengan un fin de semana bonito, un fin de semana importante. Acuérdense lo que dije al comienzo, votemos con conciencia, votemos realmente no anti, sino pro, para poder llevar adelante la opción que más queramos y para tener un Perú mejor. Yo voy a hacer todo lo posible, como he hecho siempre, cada 4 años, lo he hecho aquí 2 veces y lo creo que repetiré, en tener ya, cuando pasen la segunda vuelta, porque es lo más seguro, a los 2 responsables ambientales de cada uno de los partidos que pudiera ganar como presidente, ¿verdad?, en los próximos meses. Así que aquí van a estar en Redes Satélite para hablar de eso. Nada más, porque me van a ahorcar, porque me estoy esperando el tiempo. Son 5:05. Gracias a Redes Satélite por darme estos minutos y un fuerte abrazo y hasta la semana que viene aquí en Te Quiero Verde. Desde mi trabajo en El Grifo, estoy contenta porque brindamos un gran servicio y ayudamos a la gente a cuidar su carro con nuestros combustibles de alta calidad que se fabrican con los estándares más exigentes en Refinería La Pampilla. Repsol da empleo directo a más de 3.000 personas en el Perú. Presente desde hace casi 20 años, Repsol sigue renovando su compromiso con el futuro de todos los peruanos. Repsol, inventemos el futuro.